Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Estamos pues con mucho gozo en el corazón de poder volver día tras día y leerte la Biblia. Hoy día estamos nuevamente estamos en el libro de Primera de Crónicas. Mucho ojo, mucha atención con lo que vamos a leer hoy, porque se nos va a presentar información que va a servir de base y nos va a servir como dato para poder entender lo que viene en el futuro de nuestra lectura del libro de Segunda de Samuel. Así que presten muchísima atención. Recuerden que todo en la Biblia debe de ser trazable, ¿sí? Debe ser fácil mapear todas las ideas, los conceptos, y no debe de ser pretexto el que uno no entienda de buenas a primeras, el, el, pues rendirse, ¿no? Nunca se rindan. Siempre busquen las maneras para poder entender la palabra de Dios. Y esperamos, confiamos en el Señor, que estamos haciendo un buen trabajo, ¿sí? Porque lo que interesa, lo que nos importa hoy es que tú puedas no solamente escuchar la palabra, digo la palabra de Dios, sino que puedas entender el mensaje de Dios que nos está siendo suministrado a través del conocimiento de su palabra, que no es otra cosa más que leer la Santa Biblia. Así que todo debe de ser trazable, todo debe de ser fácil de rastrear, nada se puede perder, pero ahora tampoco no es tan fácil como tú crees, pero oiga, lo principal es fácil. Lo demás vas a tener que tener paciencia porque va a demandar de tu disciplina y de tu constancia, de estar siempre, bueno, leyendo y practicando la palabra de Dios, porque va a haber variables que van a surgir de la constante lectura que hagas de la Santa Biblia, del constante oír de la Santa Biblia. Así que mucha atención con eso. Entonces, rápidamente, sin más preámbulos, vamos a empezar. Hoy día es el día número 118 de transmisiones sin interrupción desde que comenzáramos este proyecto. Es el día número 6 de la semana número 17. Hoy día vamos a leer el libro de Primera de Crónicas, capítulos del 7 al 10. Así que presta muchísima atención. ¿Qué leíamos ayer? Ayer estuvimos leyendo varios salmos de autores conocidos y también de autores anónimos, de los cuales no se tiene información. Bueno, y ahí está. Pero todo relevante al tiempo en el cual estamos actualmente viendo el inicio del reinado de David. ¿Qué más tenemos? Bueno, hoy día tenemos la continuación de la lectura del libro de Primera de Crónicas y vamos a ver, vamos a seguir viendo más descendientes de las tribus. Vamos a ver sobre los hijos y jefes de la tribu de Benjamín. También vamos a ver quiénes regresaron del exilio. Presta mucha atención cuando lleguemos a ese punto. Y al último nos vamos a enterar de la muerte del rey Saúl. Como podrás darte cuenta, es un casi paralelo con Primera de Samuel, ¿sí? Y el inicio de Segunda de Samuel. Así que, sin más, vamos de inmediato a comenzar, pero no sin antes orar. Así que presten muchísima atención para esto y pídanle a Dios también ustedes para que nos inspire. Amado Dios, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Estamos aquí una vez más viniendo delante tuyo para pedirte por inspiración. Sin inspiración no podríamos hacer
lo que tú estás haciendo a través de este programa. Padre Santo, oramos de corazón, pidiéndote que nos inspires, que el trabajo sea maravillosamente promovido por ti, de tal manera que las personas allá afuera escuchen su llamado desde la lectura de tu palabra. Padre, gracias por todo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Entonces, rápidamente vamos a comenzar. Primera de Crónicas, capítulo 7. Descendientes de Isaacar. Los hijos de Isaacar fueron 4. Tola, Fua, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibsam y Semul, jefes de las familias de sus padres de Tola, fueron contados por sus linajes con el tiempo de David, 22,600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel e Isaías, por todos 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36,000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres, valientes en extremo. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron 3, Bela, Bequer y Gediael. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Jerebón e Iri, 5 jefes de las casas paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22,034. Los hijos de Bequer, Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Ablant. Todos estos fueron hijos de Bequer. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias, resultaron 20,200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Gediael fue Bilhán, y los hijos de Bilhán, Jeús, Benjamín, Aot, Kenaaná, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Gediael, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17,200 que salían a combatir en la guerra. Supim y Jupim fueron hijos de Gir, y Usim, hijo de Aer. Descendientes de Neftalí. Los hijos de Nectalí, Jasel, Guni, Geser y Salum, hijos de Bilha.
Descendientes de Manasés. Los hijos de Manasés, Asriel, al cual dio a luz su concubina, la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galad. Y Maquir tomó mujer de Upín y Supín, cuya hermana tuvo por nombre Maca, y el nombre del segundo fue Zelofeat, y Zelofeat tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez. Y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Betán. Estos fueron los hijos de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Amolequet dio a luz a Isod, Abiezer y Mala. Y los hijos de Semida fueron Ahiam, Siquem, Liqui y Aniam. Descendientes de Efraín. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret, su hijo, Taat, su hijo, Eladad, su hijo, Taat, su hijo. Sabat, su hijo, Sutela, su hijo, Eser y Elad, más los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Orón, la baja y la alta, y a Usén Seera. Hijo de este, Bería, fue Refa, y Resef, y Telás su hijo, y Taán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naarán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas. Asimismo Siquén con sus aldeas hasta Gaza y sus aldeas. Junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijos de Israel. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isuí, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel, el cual fue padre de Birsabit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Otam
y Sua, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Binjal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahí, Roga, Jehubá y Aram. Los hijos de Helem, su hermano, Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofá, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Beser, Jod, Sama, Silsa, Itran y Bera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa y Ara. Los hijos de Ula, Ara, Aniel y Refía. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes y contados que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26,000 hombres. Primera de Crónicas, capítulo 8. Descendientes de Benjamín. Benjamín engendró a Belá, su primogénito, Asbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán e Hiram. Y estos son los hijos de Aot. Estos los jefes de casas paternas que habitaron en Geba y fueron transportados a Manaat, Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Ahiud. Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Odes su mujer a Joat, Sibía, Mesa, Balcán, Jeús, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos jefes de familias. Mas de Usim engendró a Abitot y a Epal. Y los hijos de Epal, Eber, Misán y Semet, el cual edificó Ono y Lot con sus aldeas. Bería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores del Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. Y Ahio, Dasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Oa, hijos de Bería y Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismerai, Geslías, Jobab, hijos de Elpal. Y Hakim, Sicri, Sabdi, Elienaí, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat, hijos de Simei, e Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Hananías,
Elam, Anatotías, Ibsaías y Peniel, hijos de Sasac. Y Samserai, Sejarías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron a Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Atón y Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ahío y Sequer. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén. Enfrente de ellos, Ner engendró a Cis. Cis engendró a Saúl. Y Saúl engendró a Jonatán, Maquisúa, Abinadab y Esbal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Alemet, Asmavet y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Asisricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Todos estos fueron de Asel, y los hijos de Esec, su hermano, Ulán, su primogénito, Jeús, el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros, diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150, todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Primera de Crónicas, capítulo 9. Los que regresaron de Babilonia. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Utaí, hijo de Amiud, hijo de Umri, hijo de Ingri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá. Y de los silonitas, Isaías el primogénito y sus hijos. De los hijos de Sera, Jeuel y sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa,
Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masaí, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Y sus hermanos jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, Bacbacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré. Y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio. Guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días, según su turno, para estar con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio
y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otro de ellos tenía el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Genealogía de Saúl. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeán. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis. Cis engendró a Saúl. Y Saúl engendró a Jonatán, Malquesúa, Abinadab y Esbal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara. Jara engendró a Alemet, a Asmavet y Simbri. Y Simbri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Absicam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Anam. Estos fueron los hijos de Asel. Primera de Crónicas, capítulo 10. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a
sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán y a Abianadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente, que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, Se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Gloria a Dios. Estamos más que agradecidos al Todopoderoso porque una vez más esto del relato del libro de Crónicas nos trae más luz sobre los acontecimientos que ya hemos visto, por cierto, en Primera de Samuel, pero aquí hay algunos datos extra y te pido por favor que si no los has notado, pues los notes al oír de nuevo este programa. Entonces, ¿qué tenemos para hoy, predicador? Dirá usted. Bueno, para hoy tenemos lo siguiente. Los judíos eran exigentes en cuanto a los registros. Es lo que estamos viendo en el libro de Primera de Crónicas. Sabían que mucha gente terminaría leyendo su trabajo, como lo estamos haciendo nosotros hoy. Y si es así, ¿qué estaban tratando de lograr? Por ejemplo, si ellos sabían que muchos iban a leer su trabajo, la pregunta para esta noche, para ti y para todos los que escuchen este programa, ¿qué es lo que ellos estaban tratando de lograr al escribir estos registros? Recuerda que desde que hemos comenzado el programa te dije que todo
en las escrituras debe de ser fácil de rastrear. Una de las maneras para poner en evidencia las cosas que han sucedido y evitar que se confunda, por ejemplo, nombres o linajes, familias, con historias, porque, oiga, se contaban historias también. Entonces ellos se ocupaban de poner a las personas reales en estos registros, que es las crónicas, ¿sí? Es un inventario de nombres, es un inventario de linajes. Por eso es que con mucho detalle y con cada detenimiento hacen lo posible para que tú y yo y todos los que lleguen a leer la Biblia, y en especial Crónicas, vean pues que ciertas personas existieron y estas personas existieron porque eran hijos de aquí y venían de allá, y todo eso quedaba registrado muy, pero muy explícitamente. No se dejaba ningún solo dato a la imaginación del lector. Eso era lo que ellos con todo este trabajo querían lograr, que tú tuvieses una evidencia, y es más, no solamente a través de lo que ellos dijesen, sino que también a través de esta cronología, a través de estos datos, a través de las crónicas, ¿ve? Estos registros nos van a servir de mucho. Por ejemplo, para verificar cómo es que Saúl murió, ciertamente. Porque no sé si te acordarás, pero hasta hace pocos días leíamos que David mató a aquel que había matado a Saúl. Y no sé si acabas de leer lo que pasó con Saúl. Y entonces, para esos cabos sueltos que a veces quedan, entonces es que esto nos sirve de mucho para poder completar la historia. Ahora no estoy para hablar cómo murió Saúl ni nada de eso, pero lo que sí te estoy diciendo es que todo en la Biblia está allí como datos, como variables, para que tú puedas hacerle seguimiento a todo lo que en la Biblia se dice. Entonces, el trabajo de registrar todo, ellos eran buenos registrando. Tenía como objeto que tú y yo y cuantos más lleguen a leer la Biblia puedan pues trazar todo lo que ahí se dice. Se pueda mapear todo lo que ahí se menciona. Y eso es principalmente lo que nosotros vemos reflejado en este trabajo. Una vez más, recuerda también en los dos últimos versículos del capítulo 10 de Primera de Crónicas, nos deja saber la escritura qué es con más detalle el gran pecado de Saúl, por qué Dios lo rechazó. Y nos deja saber que Saúl estaba muerto ya desde el instante que él hizo estas cosas. Él dice que por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¡Wow! No guardó la palabra de Jehová. Él estaba viviendo las cosas del reino de Dios a su manera. Como muchos por ahí dicen, pues lo hago a mi manera, lo hago a mi forma. Vengo a Dios, le adoro a Dios según mi propia prudencia, y eso no es así. Eso no es así. Eso fue lo que condenó a Saúl a convertirse en el enemigo de Dios. Eso es algo que quiero que tengas presente, que no te olvides. Ahí dice, y porque consultó a una divina. Qué tremenda, pero tremenda cosa que nos es dicho aquí. O sea, no solamente desobedece a Dios y encima consulta a una divina. Y no consultó a Dios. Oye, una de las cosas que tienes que ver es que por ningún lado él intenta comunicarse con Dios. Una cosa, el Urim y el Tumim no le hablaban porque, oiga, él se constituyó enemigo de Dios.
Samuel ya le había dicho lo que había pasado con él. Él había sido rechazado. Él quería oír de parte de Samuel, llamándolo por la bruja de Endor, que le dijese algo más, que le dijese otra cosa. Y recuerda una vez más, los profetas te dicen todo lo que te tienen que decir y hasta ahí nada más llegan cuando están ejerciendo su ministerio. Una vez que mueren no pueden decir nada nuevo, sino repetirte lo que ya te fue dicho. Por eso es inaudito que algunos pues todavía estén esperando que la palabra de Dios cambie, esperando que un muerto vuelva y les diga otra cosa. Eso no es así. Para nada, no es así. Entonces, por esta causa, lo mató, ¿ve? Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, cuán importante es obedecer, guardar la palabra, no venir a través de medios que no son autorizados para venir ante Dios, y por más de que estemos con culpas o faltas, nunca olvidemos que la misericordia proviene de Dios. Así que nunca, nunca, nunca vayas a acudir a hechiceros o adivinos, porque eso no va a hacer más que agravar la situación en la que ya estás envuelto. O sea, si tú pensabas que ya estabas mal, la cosa se va a poner todavía peor, ¿sí? No debemos de hacer nada que no sea sino a través de las vías provistas por Dios para adorarle, para acercarnos a Él, ¿sí? ¿Lo tienen presente? Muy bien. Entonces, Dios ha sido pues muy bueno con nosotros y nosotros debemos de ser siempre personas agradecidas. Y una vez más, si este programa te está siendo de bendición, te voy a decir pues que consideres hacer una ofrenda. Recuerda, aquí arriba tienes información que te puede ayudar para ese objetivo. De igual manera, aquí al ladito tienes información que te puede ayudar si acaso las dos opciones de arriba no te fueron familiares. ¿Y qué pasa si no soy de tu país? Bueno, aquí tienes PayPal, funciona en todo lado, ¿sí? Así que ya sabes, colabora, inténtalo y vas a ver que no es difícil. Entonces, una vez más, ora por nosotros estamos orando por ti y como siempre, por favor, pídele a Dios que nos inspire, porque sin la inspiración de Dios no somos nada, no hacemos nada. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos volvemos a ver mañana. Paz y bendiciones.